¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, tus sueños parecen inalcanzables? ¿Te has encontrado atrapado en una rutina donde cada día parece igual al anterior sin ver cambios significativos en tu vida? Imagina por un momento que existe una fuerza tan poderosa que puede transformar radicalmente cada aspecto de tu existencia, dándote la capacidad de superar cualquier obstáculo y alcanzar tus metas más ambiciosas. Esta fuerza no es otra cosa que la fe, una creencia profunda y activa que va más allá de lo visible y lo tangible. En el corazón de las enseñanzas de Jesús encontramos verdades que han resonado a lo largo de los siglos, ofreciendo esperanza y guía a millones de personas. Una de esas enseñanzas es el poder transformador de la fe. Una fe que no solo cree, sino que actúa, que confía y que persevera. A través de relatos inspiradores y versículos bíblicos llenos de sabiduría, descubriremos cómo esta fe puede revolucionar tu manera de vivir, trayendo cambios profundos y duraderos a tu vida personal y espiritual. Antes de comenzar, toma un momento para declarar en los comentarios lo siguiente: cada día, mi fe en Dios transforma mi vida y me guía hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Escribe esta afirmación en los comentarios y comprométete a hacer de esta búsqueda una prioridad en tu vida. Querido oyente, te invito a ver el video hasta el final y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Marcos 11, versículo 24. Creer para recibir, creer para recibir. Ese es el poder de una fe activa, una fe que no solo pronuncia palabras, sino que se aferra a ellas con una convicción que nace en lo más profundo del alma. En Marcos 11:24, Jesús nos da una instrucción que, en su simplicidad, encierra un misterio y una promesa extraordinaria. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo no se trata solo de pedir, sino de pedir con la certeza de que ya ha sido concedido. Aquí Jesús nos enseña que la verdadera oración es más que un acto, es una declaración de fe, una expresión de confianza total en Dios. ¿Y tú, has orado alguna vez con esa certeza? ¿Con ese tipo de fe que no permite espacio para la duda? Jesús nos habla de una fe activa y viviente, una fe que transforma la oración en una herramienta poderosísima. Nos dice que al pedir debemos visualizar que ya hemos recibido aquello por lo que oramos. No es solo repetir palabras, es creer profundamente que Dios escucha y responde. Esa certeza abre las puertas del cielo porque Dios se complace en la fe que le honra, en la confianza que no se tambalea. Es una invitación a despojarnos de dudas, de inseguridades y a acercarnos a Él con una certeza que supera cualquier lógica humana. Esta es la fe que activa el poder de Dios en nuestras vidas, una fe que proclama su grandeza y su voluntad soberana. Imagínate vivir cada día con ese tipo de fe, enfrentando cada desafío con la seguridad de que ya estás sostenido por la mano poderosa de Dios. Y aquí es donde entra en juego la alineación con la voluntad divina. Jesús no promete que obtendremos cualquier cosa que pidamos sin discernimiento, sino aquello que está en armonía con la voluntad de Dios. A veces pedimos cosas que desde nuestra perspectiva creemos necesarias. Sin embargo, el plan de Dios es perfecto y va más allá de lo que podemos ver. Dios nos invita a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esa es la belleza de orar con una fe confiada. No se trata de imponer nuestra voluntad, sino de rendirnos a la de Dios, sabiendo que Él tiene un plan bueno, agradable y perfecto. Esto implica que nuestra fe no solo debe estar activa en la espera, sino también en la aceptación de su voluntad. Así, al alinear nuestras peticiones con su propósito, abrimos camino a bendiciones que muchas veces superan nuestras expectativas. Jesús hace una promesa audaz en Marcos, pero también la refuerza en Juan 14:13, donde dice: «Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo».
Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo a su carácter y voluntad. No es una fórmula mágica, sino una declaración de fe, una expresión de nuestro deseo de que sea su propósito el que se manifieste. Jesús nos asegura que esa oración, una oración basada en su poder y su voluntad, tiene respuesta. ¿Puedes imaginar lo que significa esto? Jesús mismo intercediendo, tomando nuestras oraciones y presentándolas ante el Padre. Es una promesa que nos debe llenar de esperanza y paz, porque no estamos solos. Él está con nosotros, escuchando, intercediendo y actuando. Esta fe nos llama a ver la oración no solo como un deseo, sino como una declaración de confianza. Es saber que lo que pedimos en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, ya está siendo trabajado en el mundo espiritual. Orar con fe es abrir un espacio en nuestra vida para la intervención de Dios. Nos recuerda Mateo 21:22. Si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Pero para eso, nuestra fe debe ser sólida, no como una pequeña llama que se apaga ante el viento de la duda. La fe que pide y recibe es una fe que se mantiene firme, incluso cuando los ojos físicos no ven respuesta inmediata, porque confía en el tiempo perfecto de Dios. En nuestro tiempo, la necesidad de esta fe es más fuerte que nunca. Cuando enfrentamos pruebas, cuando el mundo parece caótico, este principio es nuestro ancla. Podemos llevar nuestras necesidades, nuestros temores y sueños ante Dios, creyendo firmemente que Él escucha y que su respuesta es la mejor para nuestras vidas. En la práctica, esto significa que debemos aprender a orar con convicción, dejando atrás los temores y las inseguridades. Así es como oraciones ordinarias se convierten en experiencias de fe extraordinarias, en momentos donde el cielo toca la tierra. Al fin y al cabo, la fe en la oración transforma nuestra relación con Dios. No es solo pedir, es confiar, es descansar en su promesa. Es en cada oración recordar que estamos ante un Dios que escucha, que responde y que nos ama más allá de lo que podemos imaginar. Cuando oramos con esta convicción, la oración se convierte en una herramienta que no solo nos acerca a Dios, sino que manifiesta su voluntad y propósito en nuestras vidas. Y esa es la belleza de una oración hecha con fe. Activa la respuesta divina, abre puertas y nos permite vivir confiando plenamente en el plan perfecto de nuestro Padre. Número 2. Mateo 17, versículo 20. Fe como un grano de mostaza. La fe como un grano de mostaza. ¿Puedes imaginar algo tan pequeño, tan frágil, capaz de mover montañas? Eso es lo que Jesús nos dice en Mateo 17:20. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada les sería imposible. Jesús utiliza esa pequeña semilla, una de las más pequeñas que existían en su tiempo, como símbolo de algo increíblemente poderoso. No está hablando de una fe inmensa, de una confianza inquebrantable que nunca ha conocido el miedo o la duda. Está hablando de una fe genuina, auténtica, aunque sea pequeña. Una fe como esa tiene el poder de hacer lo que parece imposible. ¿Por qué Jesús escoge el grano de mostaza? Porque el tamaño no es lo que importa aquí, es la esencia, la autenticidad. Esa semilla pequeña al crecer se convierte en un arbusto fuerte, resistente, que da sombra, refugio y vida. De la misma manera, nuestra fe puede ser algo pequeño, frágil, a veces vacilante, pero cuando es genuina, cuando está realmente puesta en Dios, tiene el potencial de crecer y dar frutos extraordinarios. Esta metáfora que Jesús usa nos recuerda que no tenemos que ser perfectos ni tener una fe que lo sepa todo o lo tenga todo claro. Basta con una fe sincera, una fe que se atreva a creer, aunque a veces tiemble. Esa es la fe que Dios respalda, la calidad sobre la cantidad. Jesús nos enseña que no se trata de tener una fe gigantesca en cuanto a tamaño o intensidad. Se trata de tener una fe de calidad, profunda, arraigada en la confianza en Dios. Una fe que sabe, en lo más profundo,
que Dios es fiel, aunque no siempre entendamos el cómo o el por qué. A veces podemos sentir que nuestra fe es pequeña, que no es suficiente. Sin embargo, Jesús nos asegura que si esa fe es auténtica, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, tiene un poder inmenso. Es como si nos estuviera diciendo: no te preocupes por el tamaño de tu fe. Si es genuina, eso basta, yo haré el resto. Jesús también menciona que con una fe así podríamos decirle a un monte que se mueva y se movería. ¿Te imaginas? Los montes simbolizan esos problemas y desafíos que parecen inamovibles en nuestra vida. Son esos momentos en los que sentimos que estamos atrapados, que no hay salida, que el peso de las circunstancias es demasiado grande. Pero con una fe sincera en Dios, esos obstáculos pierden su poder. La fe nos da la perspectiva para ver más allá de lo inmediato, para ver que Dios tiene el control y que Él puede hacer lo que nosotros, con nuestras fuerzas, jamás podríamos. Así, lo que parecía imposible comienza a abrirse paso. La fe no solo nos ayuda a creer en lo que aún no vemos, sino que también nos impulsa a actuar. Es una fuerza activa que nos mueve a dar pasos de confianza, aun cuando no tenemos todas las respuestas. Hebreos 11 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa certeza, esa convicción, lo que nos lleva a avanzar, aunque a veces parezca que estamos caminando en la oscuridad. Porque confiamos en que Dios, quien nos prometió su ayuda y su guía, está caminando con nosotros. La fe no elimina las dificultades, pero nos permite enfrentarlas con una fuerza que va más allá de nosotros mismos. Hoy en día tenemos muchos desafíos que enfrentamos, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. En ocasiones sentimos que nuestras fuerzas se acaban, que nuestras capacidades no son suficientes. Y quizás ahí es donde esta enseñanza de Jesús cobra aún más sentido. Porque la fe, por pequeña que sea, nos da la capacidad de confiar, de soltar el control, de dejar en manos de Dios aquello que no podemos resolver solos. No se trata de ignorar las dificultades o de pensar que todo será fácil, sino de confiar en que Dios tiene un propósito en cada situación y que Él siempre es fiel. Esta es una invitación a no desanimarnos cuando nuestra fe parece pequeña. No necesitamos una fe gigantesca, sino una fe que se atreva a creer, a poner su confianza en Dios, aunque no siempre entienda todo. Ese tipo de fe es como el grano de mostaza, pequeña en apariencia, pero inmensa en potencial. Y si permitimos que Dios la haga crecer, veremos cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas de maneras que jamás imaginamos. Número 3. Juan 20, versículo 29. Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Con esas palabras Jesús nos habla de una bendición especial, de una fe que no necesita pruebas visibles para saber que Dios está ahí, presente y fiel. Cuando leemos en Juan 20, 29 esta afirmación, Jesús se está dirigiendo a Tomás, uno de sus discípulos, quien como muchos de nosotros en algún momento tenía dudas. Tomás necesitaba ver para creer, y cuando finalmente se encuentra cara a cara con el Cristo resucitado, se da cuenta de la grandeza de Jesús. Pero en ese momento, Jesús lanza una afirmación que trasciende siglos y llega hasta nosotros hoy. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Aquí, Jesús elogia esa fe invisible, esa confianza en lo que no se ve, y nos invita a vivirla con esperanza y certeza. Esta bendición de creer sin ver no es una tarea fácil en un mundo que nos pide constantemente pruebas, evidencias, hechos. Vivimos en una era en la que se valora lo tangible, lo visible, lo comprobable. Sin embargo, Jesús nos enseña que hay algo aún más valioso que lo que podemos ver con nuestros propios ojos: la fe en Dios sin necesidad de pruebas físicas. Es una fe que no depende de lo que nuestros sentidos pueden captar, sino de lo que nuestro corazón puede sentir y entender. Es una confianza
en que Dios está con nosotros, que nos escucha, que responde, aunque no podamos verlo con nuestros propios ojos. Esa fe es lo que verdaderamente nos convierte en bienaventurados, en personas bendecidas que caminan bajo la certeza de que Dios es fiel. La fe, como nos recuerda Corintios 5:7, es andar por fe y no por vista. Es elegir caminar confiando en Dios, aun cuando no entendamos el camino o cuando las circunstancias no parezcan a nuestro favor. Esa fe invisible es especialmente poderosa porque se basa en la relación que tenemos con Dios, una relación que no necesita de pruebas visibles para saber que Él es real. Y en ese caminar de fe estamos viviendo una de las virtudes más preciadas que podemos tener como cristianos. Una fe que se sostiene sola, que se fundamenta en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Es una fe que no depende de lo que vemos, sino de la profunda convicción de que Dios cumplirá su palabra. Este tipo de fe nos invita a ir más allá de lo evidente. Hebreos 11:6 nos recuerda que, sin fe, es imposible agradar a Dios. No porque Dios necesite que demostremos algo, sino porque esa fe es una expresión de nuestra confianza en su carácter y en su poder. La fe invisible es esa conexión que tenemos con Dios, una fe que, aunque no se pueda ver ni tocar, es real y transforma nuestras vidas. No es una fe ingenua, sino una fe firme, que confía en el Dios que ha cumplido sus promesas a través de los tiempos, el Dios que sigue actuando, aunque no siempre podamos ver sus manos. Esta fe nos permite vivir con esperanza y fuerza, sabiendo que estamos en sus manos y que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En nuestro día a día, esa fe invisible cobra un valor inmenso. Tal vez estemos pasando por momentos de incertidumbre, por situaciones donde no vemos una salida clara o incluso cuando nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata. En esos momentos es cuando la bendición de creer sin ver se convierte en nuestra ancla, en la fuerza que nos sostiene. Esta enseñanza de Jesús nos invita a no depender de lo visible, sino a mantenernos firmes en la convicción de que Dios está actuando, incluso cuando no lo podemos ver. Nos recuerda que no estamos solos, que hay un propósito en cada paso que damos, y que nuestra fe, aunque invisible, es vista y honrada por Dios. Imagina vivir con esa certeza, con esa paz que da el saber que aunque no veas, aunque no tengas todas las respuestas, Dios está presente. Esa es la fe que nos permite enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. Es una fe que nos ayuda a esperar en Dios, a confiar en que su plan es perfecto y que todo tiene su tiempo. Al cultivar esa fe, estamos construyendo una relación más profunda con Dios. Una relación que no necesita de pruebas para saber que Él es real. Así que hoy recibamos esta bendición de Jesús. Creamos sin ver. Valoremos esa fe invisible, esa fe que nos convierte en bienaventurados, en personas que caminan con la certeza de que Dios es fiel, porque la verdadera bendición no está en lo que podemos ver, sino en lo que podemos creer. Que esta fe invisible nos llene de paz, de esperanza y de la fuerza para seguir adelante confiando en que, aunque no lo veamos, Dios está obrando en nuestras vidas. Número 4. Marcos 9, versículo 23. Todo es posible con quien cree. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Qué poderosa es esta declaración de Jesús en Marcos 9, 23. Es como si Jesús nos estuviera dando una llave que abre puertas a lo imposible. Pero aquí está el detalle, la llave es la fe. Jesús no dice para algunos, o a veces, dice todo le es posible. Nos está diciendo que cuando nuestra fe se alinea con el poder de Dios, no existen límites. Imagina eso por un momento. Imagina tener esa clase de confianza, esa seguridad de que, con Dios de nuestro lado, no hay montaña demasiado alta ni problema demasiado complicado. Jesús nos habla de la omnipotencia de Dios, ese poder que sobrepasa cualquier entendimiento humano.
Para nosotros hay muchas cosas que parecen inalcanzables, metas que parecen tan lejanas que ni siquiera nos atrevemos a soñarlas. Pero para Dios esas barreras no existen. Y Jesús aquí nos muestra que la fe genuina tiene la capacidad de activar ese poder en nuestra vida. Es como si, al creer de verdad, estuviéramos invitando a Dios a intervenir, a hacer lo que nosotros no podemos hacer. La fe, entonces, es mucho más que solo decir «yo creo». Es confiar activamente en el poder de Dios, aun cuando no vemos el camino completo. Esa fe, esa confianza, nos lleva a ver las posibilidades donde otros ven obstáculos. Jesús no nos llama a una fe pasiva, sino a una fe viva, una fe que actúa y que se atreve a confiar, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. En Mateo 19:26, Él nos recuerda: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí Jesús está ampliando nuestra visión, nos está sacando de los límites de lo que es posible para nosotros y nos está invitando a ver desde la perspectiva de Dios. Es como si nos dijera: no te preocupes por tus limitaciones, enfócate en el poder ilimitado de Dios. A veces, en nuestra vida diaria, enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Tal vez es una situación familiar, una dificultad financiera, un sueño que parece inalcanzable o una lucha personal que sentimos que nunca podremos superar. Y es fácil, en esos momentos, sentirse pequeño, sentirse incapaz. Pero aquí es donde la fe en Dios hace toda la diferencia. Esa fe nos ayuda a ver más allá de nuestras propias fuerzas. Nos ayuda a entender que no estamos solos en esta batalla. La fe es esa mano extendida que le dice a Dios: toma el control, yo confío en ti. La historia detrás de este versículo es tan real y humana como lo que tú y yo podemos experimentar hoy. Un padre desesperado acude a Jesús, pidiendo que sane a su hijo. No es solo una petición, es un grito de ayuda. Y Jesús le responde con estas palabras que resonaron en su corazón: si puedes creer, al que cree todo le es posible. En ese momento, Jesús no solo estaba sanando al hijo, sino que también estaba fortaleciendo la fe de ese padre. Porque cuando confiamos en Dios, también se fortalece nuestra esperanza, nuestra capacidad de enfrentar los desafíos. Imagina aplicar esto a tu vida. Cada vez que te encuentres en una situación complicada, en un callejón sin salida, recuerda esta verdad: con Dios todo es posible. No significa que todo se resolverá mágicamente de la noche a la mañana, pero sí significa que, con una fe genuina, las puertas se abrirán, los caminos se despejarán y Dios actuará de una forma que quizás nunca hubieras imaginado. Es esa fe activa, esa confianza inquebrantable, la que nos ayuda a ver lo imposible como posible. Lucas 1:37 lo reafirma: porque para Dios nada es imposible. Nada. Entonces aquí está la invitación. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios de esta manera? A veces las dudas pueden llegar, es normal, pero esa fe genuina no se trata de tener todas las respuestas, sino de creer que Dios tiene el control, aun cuando no vemos el cuadro completo. Y esa es la belleza de la fe. No se trata de nuestra fuerza, sino de la grandeza de Dios. Cuando creemos en Él, cuando confiamos de verdad, abrimos la puerta a su poder en nuestra vida. Hoy, el llamado es a vivir con esa convicción, a orar con fe, a enfrentar los retos con la seguridad de que, con Dios, todo es posible. Y que esa fe, aunque a veces se sienta pequeña, sea suficiente para mover montañas, para romper barreras y para recordarnos que, con Dios de nuestro lado, no hay imposibles. Número 5. Lucas 17, versículo 6. Fe pequeña, poder grande. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: desarraiga y plántate en el mar, y le obedecería. En esta afirmación de Jesús en Lucas 17:6, encontramos una enseñanza poderosa y profunda. Jesús no está hablando de una fe enorme o de una confianza perfecta. Number habla de una fe pequeña, tan diminuta como una semilla de mostaza. ¿Te has detenido a pensar en eso?
Lo que Jesús nos dice es que no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de su autenticidad. Él nos muestra que, cuando nuestra fe está verdaderamente arraigada en Dios, por más pequeña que parezca, tiene el poder de mover montañas, de transformar situaciones, de superar obstáculos que parecían insuperables. ¿Por qué Jesús usa el grano de mostaza como ejemplo? Porque esa semilla es una de las más pequeñas, casi insignificante a simple vista. Sin embargo, una vez plantada, se convierte en un arbusto que puede crecer fuerte y resistente. Lo mismo sucede con nuestra fe. Aunque en apariencia sea débil o pequeña, si es auténtica, si es real, tiene el poder de desarrollarse y producir resultados sorprendentes. Jesús nos está mostrando que el verdadero valor de la fe no está en su tamaño, sino en su profundidad. Una fe genuina, una fe que confía, aunque a veces dude, es capaz de desencadenar el poder de Dios en nuestras vidas de maneras que no podemos comprender del todo. Es esa fe que dice: Señor, confío en ti, aunque no vea el camino completo. Este versículo nos recuerda algo esencial. No necesitamos tener todas las respuestas o una fe inquebrantable. Lo que necesitamos es una fe sincera, una fe que reconozca nuestras limitaciones y ponga su confianza en Dios. Porque lo que logra mover montañas no es nuestra fuerza, sino el poder de Dios al que nos aferramos. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la expresión de nuestra confianza en Él, de nuestra decisión de entregarle el control. Y esa confianza, aunque a veces parezca pequeña, es suficiente para que Dios obre. Es una confianza que va más allá de la lógica y nos permite decir: sé que Dios puede, aunque yo no pueda. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles de superar. Desafíos en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras metas personales o incluso en nuestra salud. Y es en esos momentos donde la fe juega un papel crucial. La fe genuina no se trata de ignorar los problemas ni de pretender que no existen. Es ver el problema, enfrentar la dificultad y decir: Dios tiene el control. Esa fe, aunque a veces parezca pequeña, nos da la fortaleza para seguir adelante, para no rendirnos, para seguir confiando. Nos ayuda a ver más allá del presente y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, aunque no siempre podamos entenderlo. Imagina por un momento tener esa clase de fe en tu vida diaria. Esa fe que, aunque pequeña, es lo suficientemente fuerte para desarraigar problemas, para remover obstáculos que parecen imposibles. En el mundo en que vivimos, donde se valora tanto lo visible y lo medible, esta enseñanza de Jesús nos recuerda que hay un poder que no se mide en tamaño, sino en autenticidad. A veces, creemos que necesitamos tener una fe gigantesca para que Dios actúe. Pero Jesús nos dice que con solo un poco de fe, una fe que de verdad confíe en Él, el poder de Dios puede manifestarse de maneras extraordinarias. Por eso, hoy es una invitación a cultivar esa fe genuina, esa fe pequeña pero auténtica, que no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios. Y en nuestra vida cotidiana, en los momentos de prueba, de duda, recordemos que esa fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea perfecta, sino porque está puesta en Dios, en su poder y en su fidelidad. No importa cuán pequeño o frágil sientas que es tu fe, si es sincera, Dios puede hacer grandes cosas a través de ella. Entonces, ¿qué montaña necesitas mover hoy? ¿Qué situación parece imposible? Recuerda que con Dios no se trata de tener una fe grande, sino de tener una fe genuina. Él toma nuestra fe, por pequeña que sea, y la usa para transformar nuestra vida, para guiarnos, para darnos esperanza. Esa es la promesa de Jesús, que una fe, tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de hacer cosas increíbles. Número 6, Mateo 14, versículo 31. Hombre de poca fe.
Imagínate estar en medio de una tormenta, las olas rompiendo alrededor, el viento azotando y la barca moviéndose sin control. Es en ese momento, cuando todo parece incierto, que Pedro, movido por su fe, hace algo increíble. Al ver a Jesús caminando sobre el agua, se atreve a dar un paso y salir de la seguridad de la barca para ir hacia él. En ese instante, su fe es poderosa. Pero al sentir la fuerza de la tormenta y apartar la mirada de Jesús, algo cambia. El miedo y la duda se filtran en su corazón y empieza a hundirse. Y es aquí donde escuchamos la voz de Jesús: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia es mucho más que un simple relato de Pedro caminando sobre el agua. Es un reflejo de nuestra propia vida y de las batallas que libramos entre la fe y la duda. En esos momentos en los que, como Pedro, nos sentimos capaces de hacer lo imposible, también podemos vernos rápidamente invadidos por el temor y la incertidumbre. Pedro había comenzado con una fe audaz, una confianza absoluta en Jesús. Su acto de fe al salir de la barca es increíble. Muestra una valentía y una certeza que en algún punto todos quisiéramos tener. Pero basta una pequeña desviación de su mirada, un cambio en su enfoque, y de pronto la duda le gana. ¿Y qué pasa cuando llega la duda? Pedro comienza a hundirse. La tormenta que lo rodea simboliza todas esas situaciones en nuestra vida que pueden hacernos dudar. Las dificultades, los problemas inesperados, el temor al fracaso. En esos momentos, cuando nos enfocamos más en el problema que en Dios, nuestra fe tambalea y comenzamos a sentir que nos estamos hundiendo. Pero aquí está la clave. En medio de esa situación, en el preciso instante en que Pedro se siente perdido, Jesús extiende su mano. Jesús no espera a que Pedro se hunda completamente, sino que lo sostiene y con paciencia y amor le pregunta: ¿por qué dudaste? Esta respuesta de Jesús es un recordatorio de su amor incondicional y de su deseo de que mantengamos la fe, especialmente en las tormentas, porque Él entiende nuestras luchas y nuestras caídas, pero también sabe lo que somos capaces de lograr cuando confiamos plenamente en Él. No lo reprende con dureza, sino que le muestra que el problema no es la magnitud de la tormenta, sino dónde está puesta su mirada. Pedro necesitaba recordar que su fortaleza no estaba en sus propias habilidades, sino en su fe, en el poder de Jesús. Ahora, pensemos en nuestras propias tormentas. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles y al perder el enfoque en Jesús, sentimos que estamos a punto de ser derrotados? Santiago 1:6 nos dice: «Pero pida con fe, no dudando nada». Dios nos invita a confiar en su presencia y su poder, sin dejar que el miedo o las dudas tomen el control. Claro, todos pasamos por momentos de duda, es parte de nuestra naturaleza humana. Pero Jesús nos recuerda que, si volvemos nuestra mirada a Él, podemos superar cualquier desafío. No es que el miedo desaparezca completamente, sino que nuestra fe nos sostiene y nos permite avanzar. Hoy podemos aprender de la experiencia de Pedro. En nuestras propias crisis y dificultades, podemos escoger mantenernos enfocados en Jesús, confiando en que, aunque la tormenta sea fuerte, su presencia es más poderosa. La fe verdadera no significa la ausencia de miedo, significa escoger confiar en Dios a pesar del miedo. Y en cada paso de fe, incluso cuando sentimos que nuestra fuerza se desvanece, Jesús está ahí, listo para sostenernos y darnos la paz que necesitamos. Así que, cuando te enfrentes a tus propias tormentas, recuerda, Jesús está extendiendo su mano. No importa cuán pequeño o débil sientas que es tu fe en ese momento, lo importante es a quién estás mirando, porque mientras mantengas tus ojos en Él, Él estará listo para sostenerte y darte la fortaleza para superar cualquier tormenta. Y en esa fe, en esa confianza, es donde encuentras la paz y la seguridad que nada en este mundo puede ofrecerte. Número 7. Lucas 8. Versículo 25. ¿Dónde está vuestra fe?
Imagínate estar en medio de una tormenta, una de esas que parece que va a romper todo a su paso, el cielo oscuro, el viento fuerte y las olas golpeando sin parar. Así estaban los discípulos en Lucas 8:25, en una barca, sintiendo que todo estaba fuera de control. En medio de su miedo, ven que Jesús está allí, pero en lugar de estar tan alarmado como ellos, Jesús está en calma. Y cuando lo despiertan, desesperados, diciéndole que van a perecer, Jesús se levanta, calma la tormenta y luego los mira y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Este momento es tan revelador porque en vez de cuestionar las circunstancias, Jesús cuestiona su fe. Esa pregunta no fue solo para los discípulos. Es una pregunta que nos lanza a nosotros también. En los momentos de crisis, en las tormentas que enfrentamos, ¿dónde está nuestra fe? A veces, como los discípulos, dejamos que el miedo tome el control, que la incertidumbre nos haga olvidar quién está en la barca con nosotros. Nos enfocamos tanto en la magnitud del problema que olvidamos que Dios está presente y que Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta. La reacción de los discípulos refleja algo muy humano, esa tendencia a perder la fe cuando todo parece ir mal. Ellos estaban acostumbrados a ver milagros, a escuchar las enseñanzas de Jesús, pero en medio de esa tormenta el miedo fue más fuerte que su confianza. Esto nos muestra que la fe no es algo pasivo, es algo que se mantiene activo y firme, especialmente cuando las cosas se complican. Jesús no les dice que está mal tener miedo, pero les invita a recordar que, incluso en las peores tormentas, Él está con ellos. Lo que Jesús nos enseña en esta escena es que la fe no es solo una creencia abstracta, es una confianza constante y activa en su presencia y su poder, aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Tener fe en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades. La fe no nos hace inmunes a las tormentas de la vida, pero nos da la fuerza para mantenernos firmes en medio de ellas, para confiar en que Dios no nos dejará hundirnos, que Él tiene el control. Es como un ancla en el mar que, aunque la tormenta sea fuerte, nos sostiene y nos permite seguir adelante. ¿Y cómo mantenemos esa fe activa en momentos de crisis? Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando enfrentamos problemas serios, problemas financieros, pérdidas, enfermedades, rupturas? En esos momentos es cuando nuestra fe es probada. En esos momentos recordemos lo que Hebreos 11 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa certeza en que, aunque no veamos la salida, Dios ya la conoce. Aunque no entendamos el cómo o el cuándo, podemos estar seguros de que Él es fiel. Quizás en este momento te encuentras en tu propia tormenta. Quizás sientas que has perdido el control y que no puedes más. Pero aquí está el mensaje de Jesús: mantén tu fe. Él está ahí contigo, y aunque a veces parezca que está en silencio, Él está trabajando. La pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, es una invitación a recordar que Él es más grande que cualquier tormenta. No se trata de pretender que no tenemos miedo, sino de decidir confiar en Dios a pesar de Él, de creer que su paz puede llenar nuestro corazón, incluso cuando el mundo alrededor parece caótico. Así que, la próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda esta pregunta. Pregúntate a ti mismo: ¿dónde está mi fe? Recuerda que Jesús está en la barca contigo, que su poder es suficiente y que su amor nunca falla. Mantén tu fe activa, firme, porque Dios nunca te abandona. Él está ahí en cada momento sosteniéndote, y esa confianza, esa fe activa, es lo que te permitirá atravesar cualquier tormenta con paz y esperanza. Hoy te invito a que renueves tu fe, que vuelvas a confiar en que, aunque las tormentas lleguen, Jesús es nuestra paz. Que en cada momento de dificultad podamos escuchar su voz, esa voz que calma el viento y nos recuerda que en Él estamos seguros. Número 8. Juan 11, versículo 40. La fe que ve la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Estas palabras de Jesús en Juan 11:40 son una invitación profunda, casi desafiante, a experimentar algo más grande que nuestras expectativas, algo tan poderoso que solo se revela a través de la fe. Jesús está hablando con Marta, la hermana de Lázaro, y le asegura que, si ella cree, si tiene fe en él, verá la gloria de Dios de una manera que cambiará su vida para siempre. No es solo una promesa para Marta, es una promesa para cada uno de nosotros, una fe verdadera, una fe que confía en la intervención divina. Es lo que abre las puertas para ver el poder y la gloria de Dios en acción. La gloria de Dios es esa manifestación tangible de su poder y presencia en nuestras vidas. Cuando Jesús habla de ver la gloria de Dios, no se refiere solo a una experiencia espiritual abstracta. Habla de una intervención divina que cambia realidades, de esos momentos en los que Dios actúa de manera tan clara que no hay dudas de su presencia. Jesús estaba a punto de resucitar a Lázaro, demostrando que, con fe, incluso lo imposible se convierte en posible, y esa misma promesa está disponible para nosotros. Cuando creemos, cuando realmente confiamos en que Dios puede y quiere actuar en nuestras vidas, estamos abriendo la puerta a experiencias que reflejan su gloria. Pero esta fe, la fe que ve la gloria de Dios, no es solo una creencia pasiva. Es una fe activa, una fe que se traduce en acciones. Juan 14:12 nos recuerda: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esta fe entonces nos impulsa a actuar, a vivir de una manera que refleje el poder de Dios en el mundo. No se trata solo de esperar milagros, sino de ser parte de ellos. Una fe genuina y activa nos convierte en instrumentos de la gloria de Dios, personas que al vivir conforme a su voluntad inspiran a otros y les muestran la grandeza de Dios. A lo largo de la historia bíblica vemos ejemplos de fe que transformaron situaciones. Moisés, por ejemplo, fue capaz de liderar al pueblo de Israel a través del Mar Rojo porque confió en la intervención divina. Hebreos nos recuerda que por la fe Moisés dejó Egipto y obró grandes cosas para su pueblo. Estas historias no son solo anécdotas del pasado, son recordatorios de lo que Dios puede hacer hoy en nuestras vidas. Si Moisés, enfrentando el inmenso poder del faraón, fue capaz de ver la gloria de Dios, ¿por qué no podemos nosotros, en nuestros propios desafíos, confiar en que Dios puede y quiere intervenir? La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a tener ese tipo de fe? En el mundo actual, donde valoramos tanto lo que podemos ver y controlar, confiar en algo que no podemos ver puede ser difícil. Sin embargo, es precisamente en esa fe donde Dios se manifiesta de las maneras más poderosas. En nuestros problemas financieros, en nuestras relaciones, en nuestra salud. En cada aspecto de la vida podemos elegir ver a Dios actuar o podemos limitarlo con nuestra falta de fe. Y cuando le damos espacio a la duda, es como cerrar la puerta a esas intervenciones divinas que pueden cambiar nuestras vidas. Esta fe, la fe que ve la gloria de Dios, también nos enseña a valorar y reconocer su intervención cuando ocurre. A veces, los milagros no llegan en la forma que esperamos, pero eso no significa que Dios no esté actuando. Aprender a ver la mano de Dios en lo cotidiano, a reconocer su gloria en los detalles, en las puertas que se abren o en la paz que nos da en medio de la tormenta, es parte de vivir en fe. Es aprender a ver más allá de lo visible y confiar en que Dios siempre cumple sus promesas, aunque el camino no sea exactamente el que habíamos imaginado. Entonces hoy te invito a que pongas en práctica esta fe, a que creas en la intervención de Dios en cada área de tu vida. No solo creas de manera pasiva, sino que actúes con la seguridad de que Dios está contigo, que su gloria puede y quiere manifestarse en tu vida. Esa fe que ve la gloria de Dios es la misma que nos da fuerza en los momentos difíciles, la que nos sostiene cuando las cosas no tienen sentido y la que transforma situaciones imposibles en testimonios de su amor y poder. Así que
no temas. Si crees, verás la gloria de Dios. Abre tu corazón y tu vida a esa intervención divina y permite que Dios actúe en tu vida de maneras que nunca imaginaste. La gloria de Dios no es algo que se limita al pasado o a los grandes héroes de la Biblia. Es algo que tú también puedes experimentar hoy. Número 9. Lucas 8, versículo 48. La fe que trae sanidad integral. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Estas palabras de Jesús en Lucas 8:48 son una declaración poderosa, un mensaje que va mucho más allá de la sanidad física. En este momento, Jesús está hablando a una mujer que, durante 12 largos años, ha cargado con una enfermedad que la ha dejado no solo físicamente debilitada, sino emocional y espiritualmente agotada. Su fe la lleva a acercarse a Jesús a pesar de todas las barreras. Y ese acto de fe no solo sana su cuerpo, sino que restaura cada aspecto de su vida. Jesús le ofrece una sanidad integral, una sanidad que toca su cuerpo, su mente y su espíritu, devolviéndole la paz que tanto necesitaba. Imagina por un momento la situación de esta mujer. No solo era una enfermedad, era una carga. En su cultura, el flujo de sangre la hacía ceremonialmente impura, lo que significaba que estaba aislada de la sociedad, separada de sus seres queridos, probablemente con una vida llena de vergüenza y rechazo. 12 años en los que cada día debía enfrentarse a esta carga emocional, a este dolor en soledad. Pero un día escucha que Jesús está cerca y sin dudar, con una fe genuina y valiente, se abre paso entre la multitud y toca el borde de su manto. No le importa el qué dirán, ni las miradas de la gente. En ese momento, ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario para recibir la sanidad que tanto anhela. Y en ese toque encuentra la sanidad que transforma su vida para siempre. Lo que Jesús hace por ella va mucho más allá de lo físico. Él le dice: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Con estas palabras, Jesús está restaurando su dignidad, está devolviéndole su lugar en la comunidad. Le está diciendo que ahora puede vivir sin miedo, sin vergüenza, en paz consigo misma y con los demás. La sanidad de Jesús es completa, es integral. Y eso es lo que Él quiere ofrecer a cada uno de nosotros, porque la sanidad que viene de Dios no solo se enfoca en lo que podemos ver o sentir físicamente. Dios quiere sanar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras heridas más profundas y darnos una paz que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La fe genuina, como la de esta mujer, busca una transformación completa, no solo un alivio momentáneo. A través de su fe, esta mujer no solo encontró alivio para su cuerpo, sino que encontró una nueva identidad, una vida renovada. Jesús le dice: «Ve en paz». Y esa paz es el resultado de una sanidad que ha alcanzado todas las áreas de su vida. Ella ya no es solo la mujer enferma, rechazada, marginada. Ahora es una mujer restaurada, una hija de Dios que puede vivir con esperanza, con una identidad renovada. Esa es la promesa de la sanidad integral. Cuando permitimos que Jesús toque nuestra vida, Él no solo sana, sino que transforma. ¿Y qué pasa con nosotros hoy? ¿Cuántas veces buscamos una sanidad solo en lo físico y olvidamos que también necesitamos una restauración emocional y espiritual? Vivimos en una época en la que las personas llevan cargas que no se ven, heridas que están en el corazón y en el alma, ansiedad, depresión, rechazo, traumas. Jesús ofrece una sanidad que va más allá de lo que podemos imaginar. Él no solo quiere aliviar nuestros síntomas, quiere transformar nuestra vida, quiere restaurar nuestro ser completo. Entonces, la invitación es a acercarnos a Jesús con esa fe genuina y persistente. Una fe que no teme tocar su manto, una fe que sabe que en Él podemos encontrar una sanidad que va mucho más allá de lo físico. Tal como le dijo a esta mujer, Jesús quiere decirnos a cada uno de nosotros: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». La paz que Él nos ofrece no es una paz momentánea. Es una paz que alcanza cada rincón de nuestra vida, que sana nuestras emociones, que nos restaura espiritualmente
y que nos permite vivir con esperanza. Hoy, si sientes que necesitas esa sanidad completa, si hay áreas en tu vida que necesitan ser restauradas, acércate a Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder para sanar sigue siendo el mismo. Que nuestra fe nos impulse a buscarlo, a confiar en su amor y a recibir su sanidad integral. Porque con Jesús la sanidad es completa y en su paz encontramos una vida nueva y restaurada. Número 10. Mateo 8, versículo 13. La fe que trasciende la distancia. Cuando pensamos en el poder de la palabra de Jesús, el relato del centurión en Mateo 8:13 nos muestra algo extraordinario. Una fe que no necesita de la presencia física de Jesús, sino que confía plenamente en la autoridad de su palabra. Este centurión, un hombre de autoridad, sabe que cuando alguien con poder da una orden, basta con decirlo para que suceda. Así que, cuando le pide a Jesús que sane a su siervo, tiene la confianza absoluta de que basta con una sola palabra para que el milagro ocurra. Él le dice a Jesús que ni siquiera es necesario que vaya hasta su casa. Sabe que el poder de su palabra es suficiente para lograr lo imposible, y Jesús se maravilla de esa fe, una fe que trasciende la distancia, una fe que entiende la autoridad de Dios sin depender de pruebas visibles. La fe del centurión nos enseña una lección poderosa. A veces queremos ver con nuestros propios ojos, queremos tener evidencia física de que Dios está obrando. Pero esta historia nos muestra que la verdadera fe no se basa en lo visible, se basa en la confianza en el carácter y la autoridad de Jesús. Cuando el centurión pide la sanidad de su siervo, lo hace con una certeza tan profunda que Jesús no solo responde a su petición, sino que la elogia. Ve, y que se cumpla como has creído, le dice. Esta es la fe que abre las puertas a lo extraordinario. Una fe que cree en el poder de Jesús sin importar las circunstancias o la distancia. El centurión reconoce algo fundamental. La palabra de Jesús tiene una autoridad suprema. Es una autoridad que no depende de barreras físicas o limitaciones humanas. Una sola palabra de Jesús y todo cambia. Es como si esa palabra tuviera la capacidad de traspasar cualquier frontera, de romper cualquier limitación. Él confía en que Jesús no necesita estar presente físicamente para que ocurra el milagro. Esta es una fe que nos reta a dejar de depender de señales externas y a creer en la fidelidad de Dios, a confiar en que su palabra es poderosa y eficaz, incluso cuando no vemos evidencias tangibles. Hoy en día vivimos en un mundo que nos exige pruebas, que nos pide evidencias antes de creer. Pero Jesús nos llama a una fe diferente, una fe que cree en su palabra, aunque no veamos inmediatamente el resultado. En Juan 4:24 se nos recuerda que Dios es espíritu, y nuestra relación con Él debe ser en espíritu y en verdad. Esta enseñanza nos invita a profundizar nuestra confianza en su palabra, a creer que su promesa es suficiente. Esa fe que trasciende la distancia es la que nos permite ver su poder, no porque tengamos pruebas visibles, sino porque conocemos a quién hemos creído. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos pedido algo, esperando ver una señal inmediata, deseando que Dios nos dé una prueba palpable? A veces, nuestro deseo de ver lo visible nos impide ver que Dios ya está actuando. Nos enseña que la fe genuina reconoce la autoridad de Jesús y no necesita señales físicas para confiar en su palabra. Al igual que el centurión, estamos llamados a creer que cuando Jesús dice algo, eso se cumplirá, porque su palabra es fiel y poderosa. Nuestra fe debe estar anclada en la certeza de que su promesa es suficiente. Entonces, ¿confías en que la palabra de Jesús puede transformar tu vida incluso cuando no ves su presencia física? Hoy es una invitación a fortalecer esa fe, a confiar en su palabra de manera total y a recordar que no hay nada imposible para Dios.
Esta es la fe que trasciende la distancia, que rompe con la necesidad de lo visible y que nos invita a vivir con la certeza de que cuando Dios habla, su palabra cumple. Es una fe que cambia vidas, que transforma corazones y que nos conecta con el poder de Jesús en una relación profunda, una relación que no depende de lo visible, sino de lo eterno. Así que hagamos como el centurión. Acerquémonos a Jesús con una fe que reconoce su autoridad, una fe que no pide pruebas visibles, sino que confía en su palabra, y permitamos que esa fe nos lleve a experimentar milagros, a ver el poder de Dios en cada área de nuestra vida. Número 11. Mateo 15, versículo 28. La gran fe de la mujer cananea. La historia de la mujer cananea es uno de esos relatos que nos muestra el poder de una fe inquebrantable y de un amor divino que rompe todas las barreras. Esta mujer, quien no pertenece al pueblo de Israel, llega a Jesús con un pedido desesperado. Su hija está atormentada por un demonio y ella sabe que solo Él puede ayudarla. Ahora piénsalo por un momento. Esta mujer no solo está enfrentando la preocupación de una madre por su hija, sino también las barreras culturales y religiosas de la época. A pesar de todo, su amor y fe la empujan a acercarse a Jesús y a suplicar su ayuda. Es una fe que no se rinde, una fe que persiste. Cuando se acerca a Jesús, la respuesta inicial parece dura. Incluso los discípulos le piden a Jesús que la despida, pero en lugar de rendirse, ella insiste, persiste en su pedido. Su fe es tan firme que no se deja intimidar, ni por la situación, ni por la indiferencia que inicialmente recibe. Y es esa perseverancia, esa fe audaz y tenaz, lo que finalmente conmueve a Jesús. Él reconoce su fe y le dice: «Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como deseas», y en ese momento su hija es sanada. Es un momento profundo, un momento que nos recuerda que a veces Dios espera ver hasta dónde llega nuestra fe, cuánto confiamos en su poder, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La fe de la mujer cananea nos enseña algo importante sobre la inclusividad del amor de Dios. Jesús no limita su ayuda solo a aquellos que pertenecen a su pueblo. Su amor y misericordia están disponibles para todos, sin importar el origen, la cultura o el pasado. Esta historia rompe todas las barreras culturales y religiosas, mostrando que la sanidad y el amor de Dios trascienden cualquier limitación humana. Jesús nos muestra que su amor no es exclusivo, no es para unos pocos. Él está dispuesto a responder a todo aquel que se acerque con fe genuina. Este mensaje de inclusividad es un recordatorio para todos nosotros. El amor de Dios está disponible para cada persona que crea y busque su ayuda con fe auténtica. La recompensa que recibe esta mujer es una manifestación tangible del poder de una fe perseverante. Jesús no solo sana a su hija, sino que también la elogia, reconociendo que su fe es grande. Aquí hay algo profundo. Dios reconoce y honra una fe que persiste, una fe que no se rinde ante los obstáculos. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no reciben respuesta? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tentados a rendirnos? Esta historia nos dice que la fe genuina no se rinde. Nos invita a seguir adelante, a confiar en que Dios escucha cada súplica, que Él ve cada lágrima y que, a su tiempo, Él responderá. La sanidad de su hija es un recordatorio poderoso de que cuando Dios interviene, lo hace de manera completa, transformando situaciones desesperadas en testimonios de su amor y poder. Y en nuestro contexto actual, esta historia sigue siendo tan relevante como en aquel entonces. Nos desafía a perseverar en nuestra fe, a no dejar que las barreras culturales, sociales o personales nos impidan acercarnos a Dios. Nos invita a reconocer que el amor de Dios no tiene fronteras, que no importa de dónde vengamos, cuáles hayan sido nuestros errores o cuántas veces hayamos caído, el amor de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Él nos llama a superar cualquier prejuicio, cualquier barrera que hayamos construido en nuestra mente.
y a acercarnos a Él con la certeza de que su misericordia es infinita. La fe de la mujer cananea es un modelo a seguir, una fe que no se rinde, que no se detiene ante el rechazo o la duda. Nos enseña a confiar en que Dios puede hacer lo imposible, que su amor es incondicional y que su respuesta siempre llega en el momento preciso. Así que hoy, si te sientes enfrentando barreras o sintiendo que tu fe se pone a prueba, recuerda a esta mujer. Persevera, sigue adelante, confía en que Dios está contigo y que su amor y su poder pueden transformar cualquier situación. Confía en el amor inclusivo de Dios, en un amor que no discrimina y que está disponible para todos. Fortalece tu fe y, como la mujer cananea, persevera en tu pedido a Dios, confiando en que su respuesta vendrá. Él siempre ve nuestra fe y cuando es genuina y perseverante, Él se complace en honrarla. Número 12. Marcos 4, versículo 40. La fe en medio de las tormentas. Imagina estar en medio de una tormenta furiosa, con el viento golpeando sin piedad y las olas amenazando con volcar la barca. Los discípulos de Jesús experimentaron esto en carne propia mientras navegaban con Él. Ellos eran hombres acostumbrados al mar, fuertes, capaces, pero aquella noche se sintieron desbordados, aterrados, y en ese miedo tan humano sintieron que todo estaba perdido. En medio de esa tormenta, cuando el control se les escapaba de las manos, acudieron a Jesús, quien, sorprendentemente, estaba durmiendo en la barca. Su reacción fue clamar por ayuda, desesperados, y en esa súplica su miedo expuso una falta de fe que Jesús confrontó con una simple pero poderosa pregunta: ¿por qué sois así tan temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta de Jesús no es una reprimenda cruel, sino una invitación a reflexionar, a mirarse por dentro y preguntarse: ¿por qué temen tanto? ¿Acaso no estoy aquí? En esos momentos de caos, Jesús no solo calmó la tormenta externa, sino que también quiso calmar la tormenta interna en sus corazones. Es un recordatorio de que su presencia es suficiente, de que su poder es mayor que cualquier ola, que cualquier viento. Jesús les estaba enseñando que la fe no es solo una palabra bonita. Es esa ancla en la que puedes confiar cuando las circunstancias se vuelven imposibles. La fe no se trata de ignorar las tormentas ni de fingir que no existen. Se trata de saber que, a pesar del caos, a pesar de las dificultades, Dios está en el mismo barco con nosotros. Es fácil tener fe cuando todo está en calma, pero es en medio de la tormenta, cuando el barco parece ir a la deriva, donde se revela el verdadero carácter de nuestra fe. Jesús no nos pide que ignoremos nuestros miedos, sino que los llevemos a Él, que confiemos en que Él puede calmar esas aguas que tanto nos aterran. Y sabes, esta historia no es solo para recordar algo que le pasó a los discípulos hace miles de años. Es una historia para ti y para mí, una lección viva de cómo Dios nos invita a enfrentar nuestras propias tormentas. Problemas financieros, relaciones rotas, enfermedades, incertidumbre. Todos pasamos por momentos en los que sentimos que las olas nos superan. Pero es en esos momentos cuando podemos mirar a Jesús y recordar su promesa de estar con nosotros siempre. Podemos elegir responder con fe, sabiendo que Dios tiene el control, que Él conoce cada ola, cada viento que amenaza nuestra paz. Nuestra fe es como un ancla en medio de la tormenta. No impide que las olas golpeen, pero nos mantiene firmes. La fe nos permite mantener la calma en la adversidad, a confiar en que, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Lucas y Mateo nos recuerdan que esta fe no puede ser pasiva. Es una confianza activa en que Dios es más grande que cualquier tormenta, y que aunque su intervención no siempre se vea de inmediato, su presencia es suficiente para sostenernos. Hoy te animo a que te preguntes: ¿cómo reaccionas cuando las tormentas de la vida amenazan con hundirte? ¿Qué tan firme es tu fe cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Estás dispuesto a confiar en Jesús incluso cuando el barco parece irse a pique?
porque esa es la esencia de la fe en medio de las tormentas. La certeza de que Dios está con nosotros, de que su poder no tiene límites y de que, aunque las olas sean fuertes, Él puede calmarlas con una sola palabra. Mantener la fe en medio de las pruebas no solo nos fortalece, también fortalece nuestra relación con Dios, porque nos lleva a depender completamente de Él. No es fácil, pero es posible. Él nos ha dado la promesa de su presencia, y esa promesa es nuestra fuente de paz. Si te encuentras en medio de una tormenta hoy, recuerda que Dios está ahí contigo. Puede que no veas la calma de inmediato, pero su presencia es real y su poder es suficiente para sostenerte. Así que, en lugar de enfocarte en la furia de las olas, fija tu mirada en Jesús. Que tu fe sea el ancla que te mantenga firme. Que te recuerde que Dios es más grande que cualquier adversidad y que su amor y poder son suficientes para llevarte a través de cualquier tormenta. Número 13. Mateo 9, versículo 22. La fe que sana y restaura. La historia de la mujer con hemorragia es un recordatorio poderoso de cómo la fe en Jesús tiene el poder no solo de sanar físicamente, sino también de restaurar completamente el corazón, el alma y el espíritu. Esta mujer, que había estado sufriendo por 12 años, no solo enfrentaba un dolor físico constante, sino también un aislamiento social y emocional. En su tiempo, su enfermedad la hacía impura a los ojos de la sociedad. Cualquiera que la tocara o fuera tocado por ella, también era considerado impuro. Así que, además del sufrimiento físico, cargaba con el peso de la soledad y la vergüenza. Imagina cómo debía sentirse, siendo evitada, excluida y sin esperanza de alivio. A pesar de todas las barreras, algo en ella supo que Jesús podía ayudarla. Fue su fe, una fe profunda y persistente, la que la impulsó a atravesar la multitud, a pesar del riesgo de ser rechazada o incluso castigada. Ella no se detuvo. Con valentía extendió la mano y tocó el manto de Jesús. No le hizo falta hablar ni ser vista. Su fe era tan fuerte que con solo tocar su manto creyó que podría ser sanada. Y Jesús, sintiendo el poder que había salido de él, la reconoce, no solo como alguien más entre la multitud, sino como alguien que había tenido la fe suficiente para buscar su sanidad. Lo hermoso de esta historia es que Jesús no solo la sana físicamente, sino que también restaura su dignidad. La llama hija y le dice: «Tu fe te ha salvado. Ve en paz». Esta declaración no es simplemente una confirmación de que está libre de su enfermedad. Es una invitación a vivir una vida nueva, una vida restaurada en todos los sentidos. Jesús le devuelve su identidad, su posición en la comunidad y su paz interior. Su sanidad es integral, completa, y le permite recobrar aquello que había perdido durante años, su lugar y su dignidad como hija de Dios. Esta sanidad que Jesús ofrece va más allá de la salud física, abarca todo el ser, y eso es algo que todos necesitamos. Tal vez nuestras heridas no sean visibles, tal vez no carguemos una enfermedad física, pero ¿cuántas veces arrastramos heridas emocionales, espirituales, inseguridades o dolores que afectan nuestra vida diaria? A veces nos sentimos como esta mujer, cargando con un peso que parece inquebrantable. Sin embargo, esta historia nos muestra que la fe en Jesús tiene el poder de traer sanidad integral. Cuando venimos a Él con una fe genuina y decidida, Él no solo sana una parte de nosotros, sino que transforma nuestra vida entera. Hoy, esta enseñanza nos invita a buscar a Jesús para que sane cada área de nuestra vida. Él no solo quiere aliviar nuestro dolor físico, sino también restaurar nuestras emociones y nuestro espíritu. Así que, si estás cargando con heridas o preocupaciones, recuerda que Jesús puede traer paz a cada rincón de tu ser. Su sanidad es completa, y su deseo es que experimentes una restauración que trascienda lo físico, una paz que toque tu corazón, que renueve tu espíritu y que restaure tu relación con Dios y con los demás.
Es importante entender que esta sanidad requiere una fe persistente, una fe que no se detiene ante las dificultades. Esta mujer nos demuestra que, incluso cuando parece que todo está en contra, la fe genuina puede abrir el camino hacia la restauración. Jesús está esperando que nos acerquemos a Él con esa misma fe. Él está listo para recibirnos, para llamarnos hijos y para darnos una sanidad que transforma cada aspecto de nuestra vida. Así que hoy te animo a que no dejes que nada te detenga. A veces es fácil dudar, pensar que nuestra situación es demasiado complicada o que nuestras heridas son demasiado profundas. Pero Jesús está aquí y su poder es suficiente. Él te invita a acercarte a Él con fe y a confiar en su poder para sanarte, restaurarte y devolverte la paz que tanto anhelas. Número 14. Hebreos 11. La certeza de la fe. La fe, una palabra tan pequeña y sin embargo tan poderosa. Hebreos nos da una definición que va más allá de lo que vemos o incluso de lo que podemos explicar con palabras simples. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que la fe no es solo un pensamiento positivo o un deseo de que las cosas salgan bien. Es una certeza firme, una convicción profunda que va más allá de lo tangible. La fe es saber que Dios cumplirá sus promesas aun cuando el panorama no parezca favorable. Es confiar en que lo que no vemos, pero que Dios ha prometido, se hará realidad. Piénsalo de esta manera, la fe es como el cimiento de una casa. Aunque no puedes ver el concreto debajo de los ladrillos o la base que sostiene la estructura, sabes que está ahí, firme, sosteniéndolo todo. Así es la fe en nuestra vida cristiana. Aun cuando las circunstancias no nos muestran la respuesta, esa certeza en el poder y la fidelidad de Dios nos sostiene. Hebreos 11:6 nos recuerda que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Esto nos dice que la fe no es una opción en la vida cristiana, es la base misma de nuestra relación con Él. No se trata solo de decir creo en Dios con palabras, se trata de vivir de una manera que demuestre que realmente confiamos en Él. Pero no podemos hablar de una fe verdadera sin mencionar que esa fe debe ir acompañada de acciones. Santiago 2:17 lo dice claramente, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y es que la fe sin acciones no tiene impacto, no transforma nada. Es como tener una lámpara sin encenderla. Está ahí, pero no ilumina nada. La verdadera fe nos impulsa a actuar conforme a la voluntad de Dios, a reflejar su amor en nuestras decisiones diarias. Es una fe que se ve en cómo ayudamos a los demás, en cómo perdonamos, en cómo perseveramos y confiamos cuando las cosas no van bien. Hoy en día vivimos en un mundo que pide evidencia para todo. Queremos ver, tocar, comprobar. Sin embargo, la fe genuina se mueve en un terreno diferente, en el terreno de lo invisible, de lo que aún no se ve, pero que sabemos que vendrá. La fe nos desafía a confiar en Dios sin pruebas físicas, a depender de su palabra y de sus promesas. A veces, quizás, es fácil decir que tenemos fe cuando todo está en calma, pero cuando llegan los momentos de dificultad, ahí es donde nuestra fe es realmente puesta a prueba. Es en esos momentos de incertidumbre cuando debemos recordar que la fe es un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. Así que, ¿cómo puedes vivir una fe activa y verdadera en este mundo? Primero, empieza por creer de corazón en las promesas de Dios. No solo escucharlas, sino hacerlas tuyas, vivirlas. Luego que esa fe se vea reflejada en tus acciones, que la confianza en Dios se demuestre en cada aspecto de tu vida, en cómo tratas a los demás, en tu dedicación a ayudar a quienes te rodean, en tus decisiones diarias. Recuerda que cada acto de bondad, cada momento de paciencia, cada paso en obediencia, es una expresión de tu fe en Dios. Imagina lo que sucedería si todos viviéramos con esta fe activa, si cada uno de nosotros actuara siempre desde esa certeza de lo que esperamos en Dios, de esa convicción de lo que no vemos.
No solo nuestras vidas cambiarían, sino que podríamos impactar a quienes nos rodean, inspirando a otros a conocer y confiar en Dios. Esa es la fe que Dios desea ver en nosotros. Una fe que no solo habla, sino que vive, que transforma, que refleja el amor y la voluntad de Dios en cada acción. Entonces hoy te invito a fortalecer tu fe, a recordar que Dios está contigo aun cuando las cosas no son claras, a poner en práctica lo que crees, a vivirlo en cada detalle de tu vida. Dios desea que tengamos esa certeza, esa convicción inquebrantable, no solo porque le agrada, sino porque cuando vivimos con fe, también recibimos su paz y su fortaleza. Que tu vida sea un reflejo de esa fe que no se ve, pero que se siente en cada paso, en cada decisión y en cada acto de amor. Número 15. Santiago 2, versículo 17. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Piensa en eso por un momento. Santiago 2:17 lo dice claramente. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Qué significa realmente? Santiago nos muestra que la fe, sin acciones concretas, es como una planta sin agua ni luz. Puede estar viva en teoría, pero en realidad no tiene crecimiento, no tiene impacto. La fe verdadera, aquella que agrada a Dios, siempre viene acompañada de acciones que demuestran lo que creemos. Porque una fe que no se manifiesta en nuestra vida diaria, en cómo actuamos y cómo tratamos a los demás, es una fe que pierde su esencia y su poder. Cuando hablamos de una fe activa, hablamos de una fe que inspira, que mueve. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y agradar a Dios no es solo una cuestión de palabras o pensamientos, es una cuestión de acción. Es vivir de una forma que refleje nuestra fe. Ahora, eso no significa que las obras sean un medio para obtener la salvación. No. Nuestra salvación viene solo por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Pero una vez que esa fe vive en nosotros, las obras son su expresión natural. Si creemos en el amor de Dios, actuamos con amor. Si creemos en su justicia, vivimos de manera justa. Nuestras acciones no son para ganar el favor de Dios, sino para demostrar la fe que ya hemos recibido. Es interesante cómo Jesús mismo nos advierte sobre esto en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, Jesús nos recuerda que no es suficiente solo llamarlo Señor. Es necesario vivir como Él nos enseñó. No se trata solo de palabras, sino de una vida que refleja su voluntad. Porque cualquiera puede decir que tiene fe, pero solo aquellos que la viven activamente pueden mostrar un cambio real, una vida diferente, una transformación que solo la presencia de Dios puede traer. La fe activa es transformadora, tanto en nuestra vida como en la de los demás. Una fe genuina no solo nos cambia a nosotros, sino que impacta a quienes nos rodean. Imagínate una comunidad de personas viviendo su fe a través de actos de amor, servicio y justicia. Ese es el tipo de fe que Jesús nos llama a tener. Es una fe que se convierte en ayuda para el necesitado, en palabras de consuelo para el afligido, en apoyo para el desamparado. Y en cada acción, en cada pequeña obra, estamos glorificando a Dios, reflejando su amor, su compasión, su justicia. Entonces, ¿cómo se ve una fe activa en nuestra vida diaria? Puede ser en el trabajo, donde en vez de actuar con competencia desleal o deshonestidad, elegimos ser justos y transparentes. En nuestras relaciones, en lugar de guardar rencor, buscamos perdonar y construir la paz. En la comunidad podemos ofrecer nuestra ayuda a quienes lo necesitan, ya sea en tiempo, en recursos o simplemente con una mano amiga. Estas acciones no son grandes hazañas heroicas, son expresiones simples y tangibles de una fe que vive, de una fe que respira, que late, que transforma. No olvidemos que la fe sin obras se queda en palabras vacías. Es como tener una lámpara que no ilumina. Nuestra fe debe iluminar, debe ser vista a través de lo que hacemos, de cómo tratamos a los demás.
Si realmente creemos en las promesas de Dios, nuestras vidas lo mostrarán. Y aunque las obras no nos salvan, son un testimonio de la fe que llevamos dentro. Así que hoy la invitación es clara, que tu fe no se quede en palabras, que sea una fe viva, una fe activa. Porque una fe viva no solo cambia nuestra vida, sino que puede ser una luz que ilumine el camino de quienes nos rodean, una señal de que el amor de Dios está presente, obrando en cada uno de nosotros. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre la fe, descubriendo cómo una fe genuina puede transformar cada aspecto de nuestras vidas. Hemos aprendido que la fe no es una simple creencia pasiva, sino una fuerza dinámica que nos impulsa a actuar, a confiar en lo invisible y a perseverar en medio de las tormentas de la vida. Cada historia y cada versículo nos ha recordado que con Dios nada es imposible y que una fe auténtica puede mover montañas, sanar corazones y restaurar vidas de maneras que nunca imaginamos. Ahora te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido y a considerar cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu propia vida, cómo puedes fortalecer tu fe para que no solo creas, sino que también actúes de acuerdo con esa creencia. ¿De qué manera puedes confiar más en la palabra de Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes? La transformación comienza con un paso: decidir poner tu fe en acción. No importa cuán pequeña o grande sea tu fe, lo importante es que sea genuina y esté arraigada en la confianza en Dios. Permite que estas lecciones te guíen hacia una vida más plena, una vida donde la fe no solo es una parte de tu existencia, sino el motor que impulsa cada uno de tus días. Querido oyente, agradecemos que hayas sido parte de este viaje. Esperamos que estas enseñanzas te inspiren a vivir con una fe más profunda y activa, confiando en que Dios está contigo en cada paso del camino. Que Dios te bendiga y que tu fe continúe siendo una luz que ilumina tu camino. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.